¿Y si un día te despiertas y el mundo ya no es tu mundo? Las calles tienen los mismos nombres, pero las casas son distintas. Las personas te saludan, pero tú no las conoces. Este no es un relato de sueños ni de locura. Es el testimonio real de un hombre que asegura haber vivido 72 horas en un universo paralelo, y volvió para contarlo. Sergio Méndez no es alguien que creas propenso a este tipo de cosas. No lee libros de ciencia ficción, no cree en teorías conspirativas, y hasta hace poco, pensaba que todo lo paranormal era una forma de escapar de la realidad. Arquitecto, meticuloso, racional. Pero todo cambió cuando decidió tomarse un fin de semana de descanso, y despertó en un mundo que no aparece en ningún mapa. Un mundo donde todos lo conocían por un nombre que no era el suyo. Este es su testimonio. Mi nombre es Sergio Méndez. Soy arquitecto, vivo en Aguascalientes y durante casi toda mi vida llevé una rutina común: trabajo, casa, pareja, paseos de domingo. Nunca tuve interés por cosas paranormales, hasta que me pasó. En enero de 2021, después de una semana muy estresante, decidí tomarme un descanso en un pequeño hotel rural cerca del bosque de Santa Elena. Era un lugar modesto, con cabañas aisladas, sin mucha señal de celular. Perfecto para desconectarme del mundo. O al menos, eso creía. Me acosté temprano, con una tormenta de fondo. Pero al despertar, algo ya no encajaba. Lo noté al instante. La habitación parecía igual, pero no era la misma. La cama estaba del lado opuesto, las paredes eran de madera oscura, y la ventana daba a un paisaje distinto. Donde debía haber un sendero de tierra, ahora había un campo asfaltado, con postes metálicos brillantes y árboles perfectamente alineados, como si alguien los hubiera plantado artificialmente. Pensé que quizás me había equivocado de cabaña. Salí, caminé hasta recepción, y ahí empezó lo inquietante. El recepcionista era una mujer que no reconocí. Me dijo: ¿se siente mejor, señor Méndez? Nos asustó anoche cuando habló en otro idioma. Yo no había hablado. Según ella, durante la madrugada hablé en un idioma desconocido, con sonidos guturales y extraños. Pero eso no fue lo más raro. Al salir del hotel, el letrero decía: bienvenido a Sector Q, Valle Quinto. Ese lugar, simplemente no existe en ningún mapa. Caminé por un pueblo que parecía una mezcla de lo familiar y lo imposible. Las calles tenían nombres conocidos: Hidalgo, Juárez, Morelos, pero los edificios eran completamente distintos. Todos eran bajos, geométricos, como módulos futuristas. Los vehículos eran silenciosos, no tenían ruedas visibles y nadie llevaba celular. La gente me saludaba con confianza. Algunos me llamaban por un nombre que no era el mío: Ramiro. Entré a una cafetería para preguntar por la central de autobuses, pero no sabían de qué hablaba. Me mostraron un plano de tránsito urbano que parecía un circuito de líneas brillantes, no carreteras. Pregunté si estaba en Aguascalientes, y me miraron como si hubiera dicho una locura. Este es el Quinto Valle, Sector B, zona principal. Aquí no existe eso que menciona. Fue ahí cuando el pánico me golpeó de lleno. Algo no estaba bien. No era un sueño. Era real. Y yo no pertenecía a ese lugar. Intenté usar mi celular, pero no tenía señal ni batería. Entré a una tienda para cargarlo, pero los enchufes no coincidían. La corriente era diferente. Todo era diferente. Vi un noticiario en una pantalla, hablaban español, sí, pero las palabras eran distintas, casi como una evolución lingüística. Decían frases como nivel de tiempo inverso estable, alteración atmosférica por flujo cuántico. Parecía ciencia ficción, pero era su realidad. Intenté grabar con mi celular una parte del noticiero. Cuando por fin lo encendí, se apagó de inmediato. Al volver a encenderlo, el video había desaparecido. Pasé 2 noches en ese mundo. Dormí en la misma habitación donde desperté. Soñaba con mi verdadero hogar, con mi pareja, con mi madre, y cada vez me parecía más lejano. Me resigné a la posibilidad de estar atrapado allí para siempre. Pero la tercera noche fue distinta. La misma mujer de recepción vino a mi habitación con un objeto extraño. Era como una especie de piedra luminosa, con una inscripción. Me dijo: Ramiro, si vuelves a ver la línea roja, cruza. No mires atrás. No vuelvas a hablar tu idioma. No entendí, hasta que, esa madrugada, mientras caminaba en los alrededores del hotel, vi una línea roja brillante en el cielo. Una especie de fisura que bajaba como rayo hasta el suelo, atravesando el bosque. Y sin pensarlo, corrí hacia ella. Sentí un zumbido dentro del cráneo, un ruido sordo, como una explosión que no duele. Cerré los ojos. Desperté en el hospital. Mi pareja me había encontrado inconsciente en la cabaña original, en el mundo real. Según los médicos, estuve en coma inducido por un shock nervioso.
pero los análisis no mostraban ni golpe, ni droga, ni problema médico alguno. Al recuperar mi ropa, encontré un objeto que jamás había visto, una piedra pequeña con una inscripción extraña, como la que me dio aquella mujer. Desde ese día, algo en mí cambió. Me siento desincronizado. Como si hubiera vuelto, pero una parte de mí siguiera allá. Nadie me creyó. Nadie, excepto un físico teórico que entrevisté semanas después. Al mostrarle la piedra, palideció. Dijo, esa forma coincide con una estructura matemática hipotética de cruce dimensional. Es imposible. Pero ahí está. Sigo viviendo mi vida. Pero cada vez que veo una línea roja en el cielo, me estremezco, porque sé que hay otros mundos. Y estuve en uno. Ahora vamos con otro relato misterioso. Imagina que vas conduciendo por una carretera solitaria, de noche, en plena lluvia, y de pronto, tomas una desviación que nunca antes habías visto. No aparece en el GPS. No hay señal. Y cuando decides volver, descubres que esa carretera no existe en ningún mapa. Esta es la historia de Valeria, una mujer que asegura haber cruzado, por error, a otro mundo. Uno donde las reglas no son las mismas. Valeria Núñez jamás se consideró una persona supersticiosa. Pragmática, lógica y con los pies en la tierra. Pero una noche, en medio de una tormenta, cometió un error simple, tomar un desvío en la carretera. Desde ese instante, su vida dejó de seguir las reglas del mundo que conocía. Porque esa ruta no llevaba a casa. Llevaba a un lugar que nadie debería ver. Me llamo Valeria Núñez. Trabajo como diseñadora gráfica en Medellín. Soy escéptica por naturaleza. Si alguien me hubiera contado lo que voy a decir, probablemente me habría reído. Pero me pasó. Y desde entonces, cada vez que conduzco de noche, tengo miedo de volver a esa carretera. Todo ocurrió el 12 de septiembre de 2022. Era tarde, cerca de la 1:30 de la madrugada. Volvía sola de un retiro de trabajo en Guatapé. Había llovido sin parar y mi celular estaba sin señal. Quería llegar a casa lo antes posible. Fue entonces cuando vi una desviación en la carretera. Un cartel metálico oxidado decía, Ruta 23B, acceso rápido a Medellín. Me pareció extraño. Esa vía no existía, y la recorrí muchas veces. Pero la entrada lucía oficial. Tenía luminarias, una barrera automática levantada y marcas de tránsito bien pintadas. Así que entré. Y en ese momento, dejé de estar en mi mundo. Los primeros minutos fueron normales, salvo por el silencio. No había más autos, ni luces de casas, ni letreros de tránsito adicionales. Pero el camino era recto y limpio. Conforme avanzaba, noté algo, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles eran más altos, con ramas que se curvaban hacia abajo. La niebla se volvió espesa, pero no natural. Era como humo de algún tipo, que no se disipaba con las luces. La radio comenzó a captar una transmisión extraña. No era música. Era una voz distorsionada, femenina, repitiendo lo mismo una y otra vez. Valeria, sigue manejando. No mires atrás, no frenes. No tenía señal. No podía pedir ayuda. El panel del auto marcaba 70 km/h, pero sentía que no avanzaba. Intenté detenerme, pero el pedal de freno no respondía. Tras lo que parecieron horas en esa carretera sin fin, vi a lo lejos una ciudad. Pero no era Medellín. Era una versión invertida. Las torres estaban allí, los cerros también, pero todo tenía un tono rojizo, como si un filtro de sangre cubriera el cielo. Los edificios parecían hechos de concreto sucio, y no había luces en las ventanas. Estacioné el auto. Pude moverlo por fin. Caminé por una calle desierta. Había tiendas cerradas, pero con productos que jamás había visto. Marcas en un idioma irreconocible, aunque visualmente parecían familiares. Vi una cafetería abierta. Entré. La mujer que atendía no se sorprendió al verme. Me miró fijo y dijo, «¿Llegaste más rápido que la anterior? ¿También vienes desde el cruce?» Le pregunté dónde estaba, pero no respondió. Solo me sirvió una bebida oscura, espesa, y dijo, «No bebas si quieres regresar. Escucha, en ese mundo solo se puede volver por donde llegaste. Pero solo si no tomas nada de aquí». Corrí al auto. Conduje hacia la entrada, pero ya no estaba. La carretera se había desvanecido, como si nunca hubiera existido. Tomé otra calle, luego otra. La ciudad era un laberinto, como una copia distorsionada de Medellín. Los anuncios eran incomprensibles, pero reconocía edificios, parques, avenidas, en otro orden. Como si todo se hubiera mezclado mal.
Finalmente, en un parque oscuro, vi a un hombre parado bajo un poste de luz. No tenía rostro. Solo una silueta. Pero me habló con una voz humana, a todos les pasa lo mismo. Se desvían. Pero no todos regresan. Tú aún puedes, si recuerdas cómo llegaste. Cerré los ojos. Visualicé el cartel oxidado, Ruta 23B. La señal. La barrera. La línea blanca. Me concentré, y al abrir los ojos, estaba de vuelta en la carretera original. Llovía con fuerza. El cartel ya no estaba. Solo había monte. Llegué a casa al amanecer. Mis padres estaban desesperados. Me habían buscado toda la noche. Pero aquí viene lo más inquietante, para ellos, estuve desaparecida por 3 días. No 6 horas. 3 días. El auto apareció con más de 800 kilómetros adicionales. Nadie pudo explicarlo. Desde entonces, cada vez que llueve de noche y conduzco sola, veo cosas raras, carreteras que no estaban antes. Desvíos sin nombre. Señales que brillan en rojo. Nunca más tomé una. Pero sé que están ahí. Esperando que alguien más se desvíe.